El conferenciante de hoy es el profesor Antonio Ros de la Universidad de Granada, a quien tengo el gran placer de presentar. Antonio es doctor en matemáticas por la Universidad de Granada, donde en 1984 defendió la tesis doctoral titulada Autovalores de Laplaciano de las subvariedades minimales, que realizó bajo la dirección del profesor Luis Esteban Carrasco. De su extraordinaria carrera académica destacaría que fue profesor titular en la Universidad de Granada durante los años 1986 a 1988 y desde 1989 es catedrático de Universidad de Geometría y Topología, también en la Universidad de Granada. Antonio Ros es uno de los geómetras españoles más reconocidos a nivel internacional. Ha desarrollado una excelente y extensa labor investigadora en el campo de las superficies mínimas, superficies de curvatura media constante y en problemas del cálculo de variaciones en los que las superficies son objetos críticos. No es posible dar aquí ahora todos sus buenísimos resultados, pero algunos de ellos son la caracterización de la esfera de dimensión n como la única hipersuperficie compacta embebida en el espacio euclídeo de dimensión n más 1 con curvatura escalar constante. Aquí quizás debo de notar que un resultado similar se conocía cuando en lugar de utilizar la curvatura escalar se pone como condición que la curvatura de Gauss o la curvatura media eran constantes. También en colaboración con Hutchins, Morgan y Ritoré resolvió la conjetura de la pompa doble dentro del problema isoperimétrico. Por otra parte, en colaboración con Mix y Joaquín Pérez, clasificó las superficies mínimas propiamente embebidas en R3 con género cero e infinitos finales. De hecho, demostró que esta familia se reduce a la familia uniparamétrica de ejemplos minimales producidos por Riemann. Este resultado completó la clasificación de las superficies mínimas propiamente embebidas en R3 y con género cero, puesto que el caso de finales finitos, que haya un número finito de finales, esas superficies eran conocidas, son el plano, la catenoide y el helicoide. Y ya recientemente, en colaboración con Mix, Pablo Mira y Joaquín Pérez, ha clasificado las esferas de curvatura media constante inmersas en variedades de Riemann homogéneas de dimensión 3. Todos esos resultados se encuentran recogidos en trabajos de investigación publicados en revistas del más alto prestigio en matemáticas como Annals, Invenciones o Journal of Differential Geometry. Antonio Ros fue conferenciante invitado en el International Congress of Mathematicians, que se celebró en Madrid en el año 2006. También ha impartido conferencias en centros tan distinguidos como el Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Brasil, Imperial College de Londres, el Instituto de Matemática en Berkeley, Oberwolfach y Stanford, entre otros. Bajo la coordinación y liderazgo de Antonio Ros, se ha formado un grupo de investigadores que ha conseguido un amplio reconocimiento en todo el mundo. Antonio también colabora con la Real Sociedad Matemática Española en diversos ámbitos. Ha formado parte de su comisión científica y en la actualidad pertenece al comité editorial de la revista Matemática Iberoamericana. Como reconocimiento a su trayectoria profesional, en 2020 fue distinguido con la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. Por todo ello, es para mí un honor presentar a Antonio Ros y espero que disfrutéis de su conferencia que se titula Superficies mínimas y problemas relacionados.
Cuando quieras, Antonio. Vale. Bueno, pues gracias, Marisa, por los comentarios que ha hecho y me ha recordado alguna cosa que puede ser incluso útil en este momento. También darle las gracias al Comité Científico de la Real Sociedad, a Elena, y a la Real Sociedad en sí misma, por haber contado conmigo para este momento. Bueno, entonces el título era Superficie mínima y problemas relacionados. Y bueno, voy a hablar de cosas que son de carácter no muy... el problema sí que son concretos, pero no vamos a entrar a ver exactamente toda la parte técnica. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunos nombres de las cosas que se pueden contar a lo largo de la charla, y simplemente porque ha dicho Marisa cuál era el título de mi tesis, entonces superficie mínima y valores propios. Aquello era algo que en aquel momento me pareció que era de interés. Y entonces, un resumen de las cosas que voy a contar hoy, pues es superficie mínima y valores propios. O sea, de eso va la historia. O sea, que hay algunas personas que van cambiando constantemente de tema, pero yo se ve que me mantengo en las mismas. Bueno, entonces tenemos superficie mínima, vamos a hablar un poco de cosas generales sobre esas, y sobre todo me va a interesar el tema de minimiza o no minimiza, que en general la superficie mínima no minimiza, pero tiene entonces lo que llamamos el índice, es decir, las direcciones a lo largo de las cuales la superficie mínima, cuando se deforma, el área decrece. Eso tiene interés en el conocimiento de la superficie mínima, saber si minimiza o no minimiza, y cuando no minimiza, cuál es esa familia de direcciones, cuántas hay, etc. Bueno, en particular, esto lo veremos algunos ejemplos en el primer apartado. Luego, el Minimax, Minimax es una maquinaria de hacer puntos críticos de funcionales, y esto, por ejemplo, si hay alguien que esté en ecuaciones derivadas parciales, en problemas elípticos, pues se aparece. Yo quiero saber quiénes son los mínimos de la energía de un fenómeno. Es una forma de ver el problema que es interesante, pero luego necesitamos también ver o decir cosas de los puntos críticos que no son mínimos. Esto ya digo que tiene muchos campos donde los matemáticos se interesan, y entonces la versión para mínima, para superficie mínima de esta técnica de minimar. Voy a intentar comentar alguna cosa. El problema de Wilmot es un problema que en geometría, vamos a decir, clásica, es algo que ha llamado la atención de muchas personas porque se refiere a la elasticidad de la superficie, es un funcional, bueno, luego lo veremos, y que ha sido resuelto recientemente utilizando superficies mínimas. Esto es un poco también el enfoque que le he dado a la charla. Hay problemas que en principio no tienen nada que ver con el tema, pero que la solución ha pasado justamente por entender cómo se conecta esa cuestión con la superficie mínima. Eso pasa con el Wilmot y pasa también con el laplaciano. Aquí dice valores propios del laplaciano, de que vamos a poner ahí superficies cualesquiera, con métricas cualesquiera. Eso no, por ningún sitio aparecen las superficies mínimas, pero a la hora de encontrar el comportamiento fino, entrar a ver cómo es realmente el fenómeno, pues resulta que las superficies mínimas aparecen, son la herramienta que me permite entender las soluciones de ese problema. Bueno, que este problema, por ejemplo, es un problema que no está resuelto, ni mucho menos, se está empezando a trabajar en él. Esto de los valores propios me interesa, pero no es algo en donde vayamos a ver muchos teoremas, porque estamos en los primeros pasos. Bien, cosas que, vamos, esto es la parte esta de introducción general. Tenemos un espacio ambiente que está aquí dicho, son las variedades de dimensión 3, compactas orientables. Ahí es donde vamos a trabajar con métrica. Si no tenemos métrica, esto es casi un objeto topológico, pero ponemos una métrica de manera que el espacio tiene ya forma. Ahí dentro es donde están las superficies mínimas, se hacen integrales, se hacen laplacianos, en fin, toda esa geometría, toda esa maquinaria que yo utilizo en el espacio euclídeo se puede trasladar a variedades cuando tenemos una métrica. O sea, esa es nuestra situación. Una variedad cualquiera con una métrica. Ejemplo, para el que no tenga
muy claro esto de las variedades, la esfera. Esto es la esfera S3, perdón, la esfera S3, que son estos puntos de R4 que tienen cuadrado 1. Otro ejemplo, cocientes de la esfera S3, por isometría que no tengan puntos fijos, por ejemplo, el espacio proyectivo, cocientes por la aplicación antípoda. Eso es una variedad diferente que también tiene interés. Esta figura, esto de la izquierda representa la esfera con la métrica usual, con la métrica que le viene de R4. Entonces eso es una variedad homogénea, redonda, que tiene esta figura que nosotros entendemos que es la esfera, se dobla igual en todas partes, etcétera. Pero si yo le coloco una métrica general, pues la esfera, si la quiero pensar, tendría que ser algo así. Es una métrica en donde la forma ha cambiado, porque la métrica lo que determina es la forma. La topología, digamos, es la misma, pero la forma del espacio cambia. Aquí otro ejemplo que también nos puede servir luego para pensar sobre la cuestión. Otro ejemplo diferente a la esfera y su aplicación y su espacio relacionado. El toro llano. Pues esta es la definición. Tenemos un paralelepípedo en R3 y identificamos caras opuestas por traslaciones. La base con la altura por traslación, la izquierda, derecha, delante, detrás. Eso es una variedad compacta, que es el sector. Que en principio parece sencillo de construir y de entender. Pero luego hay problemas de los que son, digamos, de los que nos interesan, problemas generales de variedades, que cuando vamos a este espacio, pues, bueno, pues sí se pueden decir cosas, pero quizás no es tan sencillo como pudiera parecer en principio. La otra cosa es la superficie mínima. Tenemos una variedad compacta con su métrica y dentro tenemos una superficie. Pero la superficie, cuando están en un ambiente, la forma que tiene la superficie la determina esto que llamamos segunda forma fundamental. De una manera de decir cómo se dobla la superficie. Y en particular esto que da la curvatura media es parte de lo que viene en la segunda forma fundamental. La segunda forma fundamental es una familia, es un tensor, una familia de matrices simétricas definidas a lo largo de la superficie. Y entonces, pues la traza, esa curvatura es una función escalar hasta que está definida a lo largo de la superficie. ¿Qué nos va a interesar? Hemos dicho la parte variacional de la superficie, de estudiar las deformaciones y a ver si el movimiento permite que el área avance o no, decrezca, eso, entender ese fenómeno. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Cojo una deformación de la superficie, aquí más o menos dice una función U cualquiera sobre la superficie sigma, la deformamos a lo largo de las direcciones normales en los distintos puntos. Este U es la función que va a marcar la velocidad en cada punto y me da una familia de superficies, sigma t. Esto simplemente para tenerlo en mente en las distintas situaciones. Por ejemplo, nos interesa lo más simple que es el área de todas esas superficies, ¿cómo varía? Bueno, pues esto es lo que llamamos la primera forma de variación, la derivada en cero de ese funcional. Y tiene esta expresión, depende básicamente de la curvatura media. La curvatura media condiciona la variación, es el elemento a primer orden, el único elemento que interviene en ese fenómeno. Y las que nos interesan a nosotros son las superficies mínimas. Es decir, la primera derivada vale cero. Eso es una superficie mínima. Vale, pero para lo que vamos a hacer, la primera forma de variación ya hemos dicho que nos va a permitir considerar H igual a cero, pero nos interesa para entender más el comportamiento de las superficies mínimas, vamos a necesitar entender la segunda forma de variación, es decir, por la derivada segunda de esa familia. Y aquí está la expresión analítica, que, bueno, esa involucra, es una forma cuadrática, depende de U es una función cualquiera sobre sigma, y entonces aquí aparece la energía de U, y luego aparece una función, depende de ahora que lo comentamos, por U cuadrado. Es una forma cuadrática, que involucra dos cosas. La sigma que ha aparecido antes es la forma en la que la superficie se curva en el espacio donde estamos, que es M. Eso es sigma cuadrado por la longitud de eso. Y esto que llamamos Ricci es una manera de medir cómo se dobla el espacio. El espacio tiene una métrica y la métrica, además de que nos permite hacer, digamos, el análisis euclidio, lo permite trasladarlo a variedades, nos dice también cómo se dobla el espacio. Entonces, esto Ricci, que es, pues es también de nuevo una familia
de matrices a lo largo de todos los puntos de M. Es un campo de matrices simétricas. Y esas matrices, bueno, hay varias maneras de tratar la curvatura de una variedad, pero lo vamos a centrar en este caso. El tensor de Ricci, digo, es una forma cuadrática, una forma bilineal simétrica a lo largo de los puntos de M. Bien, por ejemplo, voy a pensar en dos casos particulares. Este dibujo que tenéis aquí, ¿qué es? Bueno, es algo parecido a la catenoide y que tenemos pues unos aros que bordean una película de jabón. Entonces, esta película de jabón, pues sabemos que corresponde a qué. Bueno, lo sabemos, no hace falta ser muy concreto, pero estas son las películas de jabón, son superficies mínimas, porque por la fenomenología que hay en esta situación, la película de jabón automáticamente busca la opción de superficie de área mínima. Entonces, el área es crítica, esto tiene H0, pero también para que la superficie mínima aparezca como película, necesitamos que la derivada segunda, esta, sea mayor o igual que 0. O sea que este dibujo está representando una superficie mínima que tiene segunda fórmula de variación mayor o igual que 0. El área es mínima. Bueno, hay un comentario. El U, en el caso anterior, en la situación que nosotros vamos a trabajar, no va a haber borde, pero lo hay en este caso porque nos permite entender mejor y sacar este dibujo. Las U's que aparecen ahora se anulan en el borde porque el borde es fijo. Esos alambres no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la superficie. Entonces, para funciones U, que son funciones variacionales que determinan la superficie próxima, la segunda formulación es mayor o igual que 0 en este caso. Vale, nosotros dentro de lo que vamos a intentar entender está esta situación. Dice, ambiente, bueno, tenemos dos opciones. El ambiente de curvatura general pues, también puede ser interesante, pero en algún momento nos interesa curvatura de Ricci positiva. Esto, volviendo a lo que son las tensiones de Ricci, pues eso quiere decir que esta familia de matrices que tenemos es definida positiva en cada punto. Familias definidas positivas en todos los puntos del ambiente. Vale. ¿Y qué pasa cuando esto es definido positivo? Esto es el Ricci, pero solo en las direcciones normales a la superficie. ¿Qué pasa cuando esto es positivo? Bueno, por ejemplo, porque dan una idea de qué significa esto de Ricci positivo. Que dan una idea es la siguiente. Yo tengo esta figura que es un espacio-ambiente, un espacio-ambiente M, que imaginamos curva. Bueno, este dibujo corresponde a Ricci positivo. ¿Qué pasa? Esto para toda función, puedo poner aquí me interesa saber cómo es la segunda derivada, pero puedo poner aquí la función constante 1. Entonces, este término no sale y aquí me queda algo que es positivo. Estamos en Ricci positivo, esto es positivo. Resumiendo, en ambientes de curvatura de Ricci positivo, que por ejemplo podría ser la esfera redonda, ocurre que cuando una superficie mínima yo la desplazo paralelamente, el área, la derivada segunda del área es negativa. O sea, el área decrece en esa. Cuando esta superficie la muevo hacia la derecha paralelamente, digo, U vale 1, constantemente 1, el área decrece a un lado o al otro. Este dibujo que corresponde, bueno, pues aquí parece que hemos conseguido una superficie mínima que atrapa ese cuello, de alguna forma topológica y analítica hemos conseguido crear una superficie que atrapa eso, que minimiza dentro de esa situación, minimiza el área, y esta superficie resulta que la segunda derivada va a ser mayor o igual que 0. Esta superficie tiene una solución, una superficie mínima que minimiza el área, por lo tanto la segunda es mayor o igual que 0. Entonces, situación interesante, las superficies mínimas que minimizan el área en algún contexto, por ejemplo, esta figura. O cuando el ambiente es algo que está curvado positivamente, como aparece aquí, pues hemos visto que no hay ninguna superficie de esa que minimice atrapando la topología, sino que todas las que consigamos encontrar van a tener direcciones donde el área se hace más pequeña todavía. Bueno, entonces digo, estas son las dos situaciones, la que nos interesa a nosotros es la de la izquierda. Vale, vuelvo al mismo tema. Vamos a pensar en la variación de las superficies mínimas. La primera derivada es 0 y cómo va la segunda. Entonces, esto es lo que teníamos, la segunda forma de variación. ¿Qué involucra? Cómo se dobla el ambiente
y cómo se dobla la superficie dentro del ambiente. Son los dos objetos naturales. Bueno, para estudiar esto, si es de esta forma cuadrática, para estudiar si varía, si tiene direcciones donde se hace negativa o no, todo eso depende del endomorfismo asociado. El endomorfismo adjunto asociado, que es este, laplaciano más una función. Esto está hecho sobre la superficie. Entonces, este operador, que es tipo Rödinger, porque tiene, digamos, lo que llamamos es laplaciano más una función. Esa función depende de la forma de doblarse la superficie y el ambiente. Y para entender esto de la segunda variación, pues lo fundamental es entender cómo son los valores propios de este operador, que es lo que aquí aparece. Las funciones propias, lambda k, es una sucesión de números que empieza en algún momento y que va creciendo hasta infinito. Entonces, esos valores propios son la forma técnica de captar cómo varía la superficie, con qué velocidad crece, con qué velocidad decrece y dónde crece, dónde decrece. Toda esa historia, que es lo que nos interesa a nosotros, viene recogido en la sucesión de valores propios asociados. Bueno, aquí esto vuelve a decir lo mismo. Tenemos, el índice son las direcciones que corresponden a valores propios negativos. Hay algunos. Si hay un valor propio negativo, por ejemplo, aquí tenemos la esfera y un ecuador en la esfera. Esta superficie es muy interesante, pero tiene la propiedad esa de que no minimiza el área, porque yo la puedo deformar de manera que el área se haga más pequeña. Esto es lo que habíamos dicho hace un momento, o aquí lo vuelvo a decir. Cuando el Ricci sea positivo, que es la situación que nos interesa por el momento para fijarnos, el índice tiene que ser negativo, no puede ser cero, porque según siempre se van a conseguir direcciones donde se minimice el área. Entonces, en particular, esta es la otra situación. Si hay topología por ahí que yo puedo atrapar y crear la superficie mínima, ahí que atrape esa topología, como esa va a ser minimizante, entonces no hay direcciones donde el área decrece. El índice es cero. Digamos, esto es un dibujo de índice cero y esta es la situación de índice positivo. Y, digamos, para resumir todo esto, si yo estoy interesado en superficies mínimas que puedas construir sobre cualquier ambiente, no puedo aspirar a que siempre minimicen, porque hay variedades, en particular esta, en donde no hay objetos que minimicen, no hay superficies que minimicen la longitud, ni siquiera localmente. Bueno, entonces, esto que he dicho es, de alguna forma, lo que vamos a utilizar como herramienta para entender las cosas que puedan pasar en distintas situaciones. Tenemos una variedad de ambiente, este es un ejemplo, tenemos una sencilla, la esfera redonda. Y ahí tenemos una superficie mínima. El tema que nos interesa es esto de los valores propios, cómo son las deformaciones, la deformación segunda del área. Entonces, hemos dicho, Ricci positivo, el índice no puede ser cero, como mínimo va a ser 1. Y este resultado clásico de James Simon dice que si el índice es 1, eso, hemos dicho, 0 no puede ser. Y él dice, si el índice es 1, entonces es un ecuador. Un ecuador es esto. Estamos en R4, simplemente un hiperplano, X igual a 0, eso corta la esfera S3 en una esfera S2. Índice 1 solo a esas. Vale. Luego aquí tenemos una versión ya un poco más completa del mismo fenómeno. Bueno, si ya hemos visto cuáles son las direcciones negativas y solo hay una, es el ecuador. Y la siguiente posibilidad, pues bueno, esto es lo que demuestra nuestro colega Urbano. El índice, si no es 1, salta hasta 5. Y en 5 exactamente solo está otro ejemplo sencillo, que es el toro de Clifford. El toro de Clifford ese es un producto de circunferencia, que está aquí escrito. 2 circunferencias y cada una está en un plano, pero el producto está en S3, aquí con esta ecuación. Hay una superficie sencilla, que es el toro de Clifford, que es una superficie llana, es un toro llano, que está dentro de R3. Y digo, sencillo es un decir, es relativamente sencillo. Y la propiedad que ahora mismo estamos destacando es que los índices de las mínimas van de esta forma. El más pequeño es 1, que es para los ecuadores. Lo siguiente, el toro de Clifford, que es 5. Y luego los demás. Hay muchas superficies mínimas en la esfera, hay muchas. Pero la de índice más pequeño, que nos van a interesar por ahora, pues son esas dos. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Pues más o menos hemos dicho que nos interesa
tener algún ejemplo para guiarnos de cómo son las superficies de índice pequeño en distintos ambientes. Entonces, aquí tenemos este dibujo que seguramente lo hemos visto en algún momento y muchos saben lo que es, pero algunos, aunque no sepan nada de mínima, este dibujo es como el logo de la geometría de superficies mínimas. La P del VAR es una superficie que, bueno, es una superficie en el espacio R3 con muchas simetrías cristalográficas, pero para nosotros vamos a buscar la situación más, el objeto más simple, de topología más simple que se obtiene a partir de él. Aquí tenemos este cubo, y identificando caras opuestas, formamos un toro, que se llama toro cúbico, porque el paralelepípedo ahora es el cubo. Entonces, estas curvas que bordean aquí a la superficie que tenemos, pues encajan, y si pego lo de abajo con lo de arriba, se forma un asa en la superficie. Aquí a la izquierda y derecha otra asa y delante y detrás una tercera asa. O sea que esta superficie del VAR tiene género 3, porque es una esfera con 3 asas. Vale. Y un detalle más. Esto es, antes hemos dicho, el ecuador, el toro eclipse, sí, claro, esos ejemplos de mínima pues son interesantes, pero hay más y cada vez se van de alguna forma. No es tan sencillo ir avanzando, hay que trabajar un poco. Entonces, el Schwarz fue uno de los primeros geómetras o matemáticos que se dedicó a construir ejemplos de este tipo. ¿Cómo lo hacía él? Bueno, pues aquí tenemos lo que estoy marcando, esta pieza en amarilla, es un trozo de superficie mínima que está bordeado por un cuadrilátero. Cuadrilátero en el espacio, pero sus bordes son rectos. Nos sirve este dibujo. Este dibujo es del propio Schwarz. Él, en su trabajo el VAR se dedica a cosas, mucha gente lo conoce porque trabaja en variables complejas, funciones armónicas, etcétera, pero también le interesó mucho el tema de superficies mínimas. Y ocurre esta propiedad de que si yo tengo un cuadrilátero en R3, entonces hay una única superficie mínima que tiene ese borde. Esto se puede hacer hasta con películas de jabón, se hace. Y esto en las películas de jabón, a todos los que tienen esta tendencia a las mínimas, pues siempre le han atrapado. Y el VAR era uno de los que en su experimento de estos con jabón o con glicerina, en fin, lo que él hiciera, pues le gustaba, digamos, entender lo que pasa con sus teoremas viéndolo directamente en las superficies que él era capaz de producir. Bien, hemos dicho, un cuadrilátero mínimo tiene una única solución que sea superficie mínima. El problema de Platón se resuelve ahí. Bueno, pues si vuelvo a este dibujo, este cuadrilátero amarillo, esta superficie amarilla es la solución del problema de Platón para este cuadrilátero. Esto es lo mismo que pasa con todos los cuadriláteros, las regiones amarillas. Todas las regiones amarillas son la misma región. Y las regiones, otras que son blancas, esta que estoy marcando arriba y abajo, aquí aparecen disjuntas, pero es que como tengo que identificar el norte con el sur, esto vuelve a formar una región bordeada por un cuadrilátero. O sea que la P del VAR está hecha uniendo de alguna manera unas piezas concretas que se va repitiendo y las vamos pegando con ella misma. Bueno, y por decir algo más, ¿cómo se pegaba esto? Bueno, pues esto es una recta, reflexión del VAR, justamente servía para varias cosas, en particular sirve para mínima. Esta reflexión hace que a lo largo de esta recta, de este segmento, la superficie sea regular. Esto es una superficie regular. A partir de la pieza amarilla, reflejando, se consigue la P del VAR. En el cociente de género 3. Vale. Bueno, y aquí no sé si vamos a tener oportunidad luego, pero de todo lo que hacía el VAR, que es uno de los matemáticos que su forma de ver las cosas, pues de alguna forma yo participo un poco, bueno, digamos, manteniendo la distancia, por supuesto, pero buscando las cosas que a él le llaman la atención, le interesan, pues quizás sí que haya alguna coincidencia. Entonces, lo que nos interesa es esto, superficie en este ambiente de índice 1, porque vamos a insistir un poco en esto del índice 1. Entonces, en un tres toros resulta que aquí sí puede haber índice 0. Hemos dicho antes, en la esfera no hay índice 0, aquí sí. Y el índice 0 se puede ver que este es un ejemplo de índice 0. La cara lateral, esa cuando voy al cociente me da un toro llano. Y ese toro llano minimiza algo. Hay algo ahí en el toro que yo he atrapado y minimiza. Ese, digamos, índice 0 en el toro sí que existe. No en la esfera, pero aquí sí.
pero estoy ahora pensando en el índice 1. Y entonces este Marty-Ross demuestra esta superficie, la P del bar, tiene índice 1. Es decir, que yo considero el operador de Jacobi, que es esto, la segunda forma de variación, ese operador, y veo cuántos valores propios negativos tenemos. Claro, esto para que haya visto muchas cosas de valores propios, pues tenemos un ambiente que es la superficie de la P, con mucha simetría, y un operador de Rodinger que tiene también pues esa simetría, porque el laplaciano la tiene y el potencial las tiene también. Entonces, bueno, pues ¿cómo se tratan los valores propios en ese contexto? Bueno, pues seguramente, usando la simetría, en muchos problemas es que se llega ya directamente a la solución, usando la simetría. En este caso pasa algo parecido, pasa lo siguiente, no se puede demostrar todo lo que queremos usando la simetría, pero sí que se llega a esta situación. Esto que hay aquí, que es una pieza de la superficie del bar. Y el hecho de que bueno, quizá no querría, pero el cuarto superior y el cuarto inferior, esos dos trozos, al pegarlos me dan esta superficie. Se parece a una catenoide, pero las fronteras son cuadradas. Entonces, y la distancia, la altura es una concreta. Entonces, para que el índice sea 1, el problema se reduce usando la simetría a esta situación. Esta película de jabón que vemos aquí, que tiene frontera cuadrada arriba y abajo, esa superficie es estable. La segunda formulación de esa superficie con frontera fija es mayor o igual que 0. Eso ya, digamos, la reducción del problema, lo que hace Ross es reducir el problema general a esto y luego, claro, hay que demostrar esto. Pero lo damos por hecho. Entonces vamos a pasar ahora al tema de min-max. ¿Qué es eso? Bueno, esto existe. Min-max es un término que se puede ver como está diseminado por toda la matemática. Pero vamos a centrar en geometría y en ecuaciones en derivadas parciales. Tengo operadores, por ejemplo, operador de Rodinger o un operador, que no sé si saldrá alguno más adelante, y me interesa las soluciones que minimizan la energía. Bueno, de acuerdo, eso es importante. Pero no siempre, o digamos, además de esa puede haber otra y quiero entender esas otras. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es lo que hizo Algren. Bueno, quizá me vuelvo atrás. Vamos a pensar primero, esto es una forma curta de decir qué es esto del min-max. Aquí tenemos un toro y una función sobre ella, que es la función altura. Entonces está el mínimo y el máximo, que es interesante saber los mínimos, los máximos, lo que pasa con ellos. Pero luego hay otros puntos críticos que no son ni mínimos ni máximos, sino que estos dos ejemplos estos puntos son índice 1. O sea que el índice 1 de alguna forma también es una forma, ser capaz de entender el índice 1 me va a ayudar a entender la topología, en este caso del toro. Bien. Pues digo, lo que hace Algren, igual que he dicho que esto se puede buscar situaciones en ecuaciones elípticas, en muchos contextos, en física matemática, que esto del min-max. Es decir, buscar puntos críticos que no son necesariamente el que minimiza la energía, otro. Entonces, eso le interesa a Algren y él propone un método que viene adaptado a la situación que estamos nosotros tratando. Lo que hace es lo siguiente. Volvemos el dibujo va a ser el mismo, pero la interpretación es diferente. Tenemos un espacio tridimensional, que es este, que aquí aparece como un toro. En ese espacio tridimensional consideramos una familia de superficies, que están aquí puestas, aquí son curvas. Esa familia de superficies se van desde una situación degenerada al principio, que es un punto, esas van barriendo todo el espacio ambiente y llegan al final otra vez a un punto. Digamos, empiezo en una situación degenerada, tengo una familia de superficies que van barriendo todo el espacio ambiente y llegan a otra situación degenerada. Esto es lo que voy a llamar aquí barrido, no sé si es la traducción correcta para el castellano, pero bueno, tengo esa familia de superficies. ¿Y qué voy a intentar localizar? Bueno, ver si hay una manera, utilizando esos barridos, de conseguir objetos que sean mínimos, pero no sean necesariamente minimizantes. Entonces, lo que alguien propone es esto. Cojo uno de esas familias, uno omega t,
me quedo con en el área máxima. El área aquí, en toda esta familia, es continua. Entonces, hay en toda esta familia, como el área empieza en 0 y termina en 0, hay un área máxima, esta área quizá. Entonces, en cada barrido me quedo con el área máxima. Y luego minimizo en la familia de todas esas deformaciones. Esto es el min-max. El min-max viene de aquí. Entonces, esta es una manera, esta es una forma de plantear el problema de que estamos hablando. Voy a ver si soy capaz de construir superficies mínimas, sobre todo sabiendo que no siempre existen superficies minimizantes, o otra variante en la que sí pueda yo asegurar que existen todas las variedades. Entonces, este número que se llama la anchura es de todos los barridos el que tiene área máxima más pequeña. Si fuera capaz de construir esa superficie, entonces sería una superficie mínima, porque es un punto crítico del área. Vale. Entonces, es muy interesante esa historia. No es sencilla, porque esto del min-max, si yo lo hago utilizando, bueno, luego veremos, paso de eso, luego lo veremos. Pero si me centro en la situación geométrica, pues, en resumen, esto es lo que nos interesa saber. Algren y un estudiante suyo, Pitts, demuestran que sea cual sea el ambiente, sea la curvatura de Ricci positiva o no, o lo que sea, esta técnica de considerar todos los barridos del espacio ambiente, escoger el máximo en cada barrido y luego minimizar esa anchura, ese número es un número positivo y produce lo que queríamos, una superficie mínima de índice menor o igual que 1. ¿Y de cómo se hace eso? Pues eso es la teoría del min-max. El min-max, en este caso, no es tal y como está formulado, no es una teoría muy accesible, y esto está muy próximo, depende mucho de lo que llaman teoría geométrica de la medida. Pero bueno, por el momento lo dejamos. Esto es lo que quería comentar antes. El min-max también se plantea en ecuaciones, por ejemplo, esta situación. Tenemos funciones sobre nuestro espacio-ambiente. El espacio-ambiente es M3, esa variedad. Y tenemos esta ecuación concreta, se llama ecuación de Alenkán. Esto es una solución semilineal. Es laplaciano igual a algo que no es lineal. Una ecuación semilineal, y las soluciones de esta ecuación son puntos críticos de una energía. Y entonces lo que he hecho hace un momento con las mínimas, pues digamos que hay una maquinaria que es quizá más abordable, que permite construir esos puntos críticos. Si pueden minimizar, pues ya tengo uno, pero también me interesan los puntos críticos que no sean mínimos. Y entonces por eso aparece el índice. El índice de esta energía tiene interés en el contexto de Alenkán. Bueno, una cosa más. Este Alenkán lleva aquí un épsilon al cuadrado. O sea, es una familia monoparamétrica. Y esta ecuación en concreto tiene una relación muy profunda con las superficies mínimas. No voy a decir nada más que lo siguiente. Bueno. Vale, no voy a decir nada porque si no nos vamos a... Pongo aquí esta referencia. Hay muchos matemáticos que han trabajado en esta relación entre superficies mínimas de índice 1 y soluciones de la ecuación de Alenkán de índice 1. Porque esta ecuación, de alguna forma, que por desgracia no voy a concretar mucho, tiene conexión con la superficie mínima. Vale. Esta ecuación dicen que describe la transición de fase. A un lado me da positivo, a un lado me da negativo, y donde están los ceros, ahí por ahí es donde aparece una superficie mínima. Eso es la relación. Vale. Esto vuelve a ser lo mismo, pero en un caso más concreto. Vamos a quedarnos con Ricci positivo. Y entonces hemos dicho que el resultado anterior funciona en todas las curvaturas, pero en este caso concreto ocurre lo siguiente. Si tengo un ambiente de curvatura positiva, entonces existe, curvatura Ricci positiva, existe una M que es mínima y que alcanza la anchura, me da la anchura mínima. Si esto fuera un elipsoide tridimensional, entonces seguramente esto que estoy aquí más señalando es la mínima que me da la anchura. Es una superficie mínima, de anchura mínima, y que tengo, bueno, los barridos, aquí hay uno que empieza en 0 y acaba en 0, y todas estas superficies intermedias pues van rellenando el elipsoide, y la anchura máxima es este. O sea que esto
es una forma de volver a la idea de que puedo conseguir una superficie mínima de índice 1. Y he dicho que en este contexto seguramente podría ser este cuadro que hay aquí, esta sección. Vale, pero estamos en curvatura Ricci positiva. Una última cuestión. En ese caso, ¿qué tenemos? ¿Qué se sabe de esta superficie? Bueno, segunda fórmula de variación, bueno, hemos dicho que tiene índice 1. Y bueno, esta parte ya tampoco entramos en detalles, pero ahí el índice 1, ese operador de Rödinger involucra curvatura, y las curvaturas al final pues se pueden conectar con la topología. Entonces tenemos esta propiedad. En Ricci mayor o igual que 0, que es la situación en la que nos vamos a centrar un momento, la topología de esta superficie mínima es como mucho 3, el género es 3. Perfecto. Aquí, ven, esto no lo voy a... Aquí que tenemos una figura que si luego esto lo graben vale la pena que el que tenga tiempo lo mire con cuidado. Aquí aparece un barrido, fijaos que esto es algo que entre la superficie verde y la azul ahí en medio se puede construir la Petersbahn, y entonces eso ahí se entiende que hay un barrido entre la Petersbahn, y digo, un barrido que pasa por la Petersbahn. Y entonces, bueno, aquí la cuestión es ¿cuál es la anchura? ¿Cuál es la solución óptima de este problema para esos barridos? Y la Petersbahn tiene índice 1, podría ser la P, pero no es la P, es esta, que está formada por dos toros horizontales, llanos, son los dos llanos, y esta tiene anchuras más pequeñas. La anchura aquí es 1 y 1, son 2, es el área en este lado, y 2 con 3 es el área de la Petersbahn. O sea que en el toro, que no es muy complicado, sin embargo, esta historia del máximo de los barridos y demás, pues tiene su aquel. Una cosa, no sé ahora mismo si vamos a llegar hasta donde quería, pero bueno, vamos a plantearlo. Esto sí que quiero plantearlo. Esto es un poco la justificación, bueno, justificación, es un poco fijarme en con todo lo que sabemos hacer ahora, que es construir superficies mínimas, intentar entender si puedo utilizarlas para resolver algún problema. Entonces me he planteado este problema. Superficie cerrada, eso sí que está resuelto desde hace tiempo, como es su topología. Y de aquí la esfera, el toro, toro con 2 asas, toro con 3 asas, etc. En superficie la topología es esa, depende solo de ese número. Ahora, en espacios tridimensionales, lo importante es la misma cuestión. ¿Cómo son las topologías? ¿Cuál es la lista de topologías tridimensionales? Entonces, bueno, eso, pues aquí. ¿Cuáles son las 3 variedades cerradas? Pues un problema que resultó que no era tan fácil como se pensaba. Y bueno, aquí tenemos esto que llamo hoy conjetura de geometrización. Es simplemente, él propone vamos, por decirlo de esta manera, propone una lista de soluciones. Las variedades de dimensión 3 son estas, eso es lo que dice. Y luego, siguiente, el flujo de Ricci. Esa es la herramienta que al final resultó la adecuada para tratar el problema de la topología entre variedades. Y el que lo hizo fue Pereman. Pereman demuestra que las variedades tridimensionales tienen las topologías que deben tener, que la lista de variedades es la que conjeturaba Sexton, y usa como herramienta una ecuación de evolución, que es el flujo de Ricci. Bien. Esto es muy importante y sabemos que en geometría ahora está aplicándose el flujo de Ricci en muchas situaciones, pero me interesa esta frase del final. ¿Qué es esto? El comienzo del flujo de Ricci. Este es el teorema de Hamilton, que fue el primer geómetra que se dio cuenta de que él estableció el flujo de Ricci y razonó que en variedades de Ricci positivo, entonces la topología es exactamente esta, es un cociente de la esfera. Este resultado puede parecer, ni siquiera, digamos, he dicho, las 3 variedades, saber su topología no es fácil, ni siquiera en esta familia de Ricci positivo, pero el primer avance serio es este resultado de Hamilton. El propio Peterman, su técnica y su método se basan en Hamilton. Hamilton fue el primero de los geómetras que se puso a trabajar con el flujo de Ricci y que resolvió, en el caso de Ricci positivo, el problema de las topologías. Bien. Lo que ahora quisiera decir, bueno, nosotros ahora en dimensión 3 hemos usado no flujo de Ricci, pero hemos puesto ahí una serie de propiedades de las superficies mínimas. Hay muchas cosas de superficies mínimas que podemos
podemos entender. Y bueno, he puesto lo siguiente aquí. En la primera parte es lo que ya sabemos. Si el Ricci es positivo, entonces existe una mínima de índice menor o igual que 1. Y las de índice menor o igual que 1 tienen género menor o igual que 3. Esto, digamos, es lo que he estado contando al final, la parte que afecta al Ricci positivo. Bueno, o sea que soy capaz de construir una mínima de género menor o igual que 3. Y digo, ¿y puedo utilizar las superficies mínimas como herramienta para entender lo que sea? Por ejemplo, la topología. Pues sí, eso se han utilizado en muchos momentos las superficies mínimas como herramienta para la topología de las variedades. Pero no vamos a tratar la situación general, sino vamos a quedar en Ricci mayor que 0. Ese es el caso. Para empezar, si eso se resuelve, ya sería un buen avance. Bueno, aquí pongo con estrella qué cosa. Propiedades que se conocen sobre mínimas en Ricci positivo, que son cuáles, son interesantes y seguramente la gente que tiene relación con estas propiedades podría decir algo más, pero yo simplemente quiero decir, si una superficie mínima en Ricci positivo, entonces es no anudada. No anudada es un tipo particular de superficie, que tampoco vamos a entrar. ¿Qué significa que es no anudada? Bueno, pues significa lo que dice este dibujo. Aquí tenemos un toro en R3 o en la esfera S3, porque el infinito lo pegamos, sacamos la esfera. Esto es un toro no anudado en la esfera S3. Y esto es un toro anudado. ¿Cómo se plasma esto de manera? Pasamos, pero más o menos nos hacemos una idea. Las superficies no anudadas, las mínimas son no anudadas. Eso es una propiedad conocida. Y luego esta propiedad que va en el tipo de las propiedades de Sexton y gente del grupo, gente que estaba un poco en la línea de Sexton, también conocen esta propiedad. Si hay una superficie no anudada en esta variedad de género menor o igual que 2, entonces la topología es un cociente de la esfera. O sea, que se sabe, se sabe que el ambiente tiene topología conocida, supuesto que todo lo que hemos dicho antes funciona, pero además el género es menor o igual que 2. Y nosotros lo que sabemos es que el género es menor o igual que 3. Bueno, podría ser que trabajando con más cuidado se pudiera mejorar esa cota. Nosotros tenemos un ejemplo de género 3, que es la P-bar. La P-bar tiene índice 1 y género 3, pero está en Ricci igual a 0. Y nosotros ahora estamos en Ricci positivo. Y pues natural, y hay geómetras que se lo han planteado, podría ser que cuando vamos a Ricci positivo, aunque por ahora sabemos que se puede conseguir una mínima de índice menor o igual que 3, en realidad, si utilizando lo que sea, podemos conseguir que esa mínima en realidad tiene género menor o igual que 2, si fuéramos capaces de hacerlo, pues tendríamos aquí el teorema de Hamilton, demostrado 100% usando superficies mínimas. Bueno, entonces esta simplemente por comentar esta última línea, pues de esta gente que se planteaba si eso podría ser, pues yo también lo intenté en algún momento, porque ya digo, ¿qué ejemplos se conocían de índice 1? Pues, hemos dicho, la P-bar y alguna más, pero la P-bar en concreto. Bueno, pues lo que en este momento yo quería era demostrar que el género 3 no se puede dar en Ricci positivo, pero al final, le dan unas cuantas vueltas, lo que conseguimos razonar era esto. Que hay ambientes de curvatura positiva donde se pueden encontrar mínimas de índice 1 y género 3. O sea que no es que este género 3 se pueda en Ricci positivo rebajar a 2 siempre. Habrá que buscar, si voy a llegar a intentar obtener el resultado de Hamilton, habrá que buscar algo más. Pero con índice 1 no es suficiente, porque hay ejemplos de índice 1 con curvatura Ricci 0. Vale. Bueno, vale. Quedan 5 minutos para que termine y voy, digamos, la última parte ya veo que no vamos a entrar, es muy interesante, muy bonita lo de los valores propios de la superficie, pero vamos a decir algo, por lo menos, sobre la superficie, la curvatura de Willmore, que es la siguiente. Somos superficies compactas en R3 y considero este funcional, es la integral de h cuadrado. Esto, si lo planteo para curvas en el plano,
el correspondiente funcional sería la integral de la curvatura de la curva al cuadrado. Ese funcional teóricamente irrelevante es el funcional de elasticidad. Y entonces las curvas que hacen crítico este integral de curvatura al cuadrado son las curvas elásticas. Esto que tenéis aquí esto es unos dibujos de un artículo de Euler, pero había estos matemáticos de aquella época, Euler, Bernoulli, etcétera, estudiaron las curvas que son puntos críticos de funcional elasticidad, las curvas elásticas. Bien. Entonces Blasker plantea que ahora es la siguiente situación. En lugar de curvas cogemos superficie en R3 y le cogemos la energía esta que se llama energía de elasticidad, se debería llamar. Entonces, este funcional tiene varias propiedades interesantes. La que nos interesa a nosotros es que es invariante conforme. Quiere decir que si la superficie la deformo mediante homotecia, no cambia, no parece muy sorprendente. Lo importante es que si deformo la superficie por las inversiones, por una transformación conforme general, el funcional no cambia. Es un invariante conforme. Esto en algunos sitios lo llaman el área de la geometría conforme, porque es el funcional más sencillo que se puede asociar a una superficie que tiene sentido en geometría conforme. Bueno, nos interesa simplemente, puesto que entre la esfera S3 y el euclidio R3 hay una transformación conforme, que es la proyección estereográfica. Este funcional, si lo traslado a la esfera S3, se convierte en este otro. 1 más h cuadrado. Ahora este h es la curvatura de la superficie en la esfera. O sea, el funcional que nos interesa es este. En la esfera S3 cogemos una superficie y nos interesa 1 más h cuadrado. Es el funcional de energía. Vale. Se puede razonar de varias maneras que el mínimo de la energía en cualquier superficie es 4pi y que la igualdad la realizan las esferas redondas. Esa superficie son los mínimos. Entonces, lo que Wilmot plantea es cuál es el mínimo de la misma energía, pero en topología no trivial. Por ejemplo, género 1. Y él conjetura lo siguiente. En género 1, el mínimo de funcional de energía me lo da el toro de revolución. Hay un toro de revolución, este dibujo está en R3, y lo que hay aquí puesto es el mínimo de la energía los toros de revolución no tienen toda la misma energía, pero hay uno que tiene energía mínima y ese uno es el que él plantea que esa energía es 2pi cuadrado. La energía de los toros, la energía de la electricidad, la más pequeña, es 2pi cuadrado. Esta es la conjetura. Bueno, y hemos dicho, esto se puede trasladar a la esfera. En la esfera, el enunciado es este. Eso es equivalente pasado toda la esfera. Cualquier superficie de género 1, resulta que la integral de 1 más h cuadrado es mayor o igual que 2pi cuadrado. Esta es la misma conjetura, pero trasladada al lenguaje de la esfera. Y la igualdad se alcanza para el toro de Clifford. Es simplemente trasladar lo que ya se tenía. Bueno, para terminar, aquí explica un poco algo, pero vamos, esta es la última transparente, la última diapositiva. La conjetura de Wilmot se resuelve en el 2014, Márquez y Neves. ¿Cómo demuestran ellos la conjetura de Wilmot? Bueno, pues tenemos superficie, tenemos un toro en una esfera S3, que en este dibujo es este borde que estoy aquí marcando, el borde de la región oscura. Ese es el toro. Cosa que sabemos. Bueno, hemos dicho antes, cuando yo la superficie la modifico por transformaciones conformes, la energía de Wilmot, la energía de la electricidad no cambia. Luego, esta superficie que es el borde de la región oscura, cuando la muevo por transformaciones conformes, que por ejemplo aquí se ve muy pequeño porque está ahí en ese punto, aquí también, esa energía es la misma. Entonces, ¿qué esto es lo que digo? Quizás lo voy a poner aquí. Las transformaciones conformes de sigma tienen el área va cambiando, pero no cambia la energía. O sea, la energía de la superficie inicial controla las áreas de todas esas superficies que se obtienen por transformaciones conformes. Otro, eso es, digamos, hay unas deformaciones que permiten controlar el área porque siempre es menor o igual que la energía de elasticidad. Hay otra deformación diferente que es deformaciones paralelas. Yo tengo una superficie sigma, tiene un área. Me muevo, esto está en la 3 esfera, me muevo paralelamente
en la telesfera. Entonces me salen otras superficies, por ejemplo, esta frontera que hay aquí. Son puntos a distancia constante. Me muevo paralelamente, esta superficie que marco ahora, inicialmente regular, pero a partir de un momento ya no es regular, es algo que tiene singularidades, pero sí que tiene áreas. Entonces ocurre que las áreas de esas superficies paralelas también están controladas por el mismo funcional, 1 más h cuadrado. 1 más h cuadrado se controla por las energías, perdón, por las áreas que me dan las transformaciones paralelas y por las áreas transformaciones conformes y por las áreas de las paralelas. Bien, y esto es la última historia. ¿Cómo resuelven Márquez y Neves la conjetura de Widmore? Bueno, pues cojo una superficie cualquiera. Tengo unas deformaciones 5 paramétricas, que son coger transformaciones conformes y luego coger paralelas. Aquí las paralelas son las superficies que van por fuera. Tengo lo negro, es la superficie inicial. Lo gris es un poco ampliar paralelamente. Entonces tengo una familia 5 paramétrica de superficies que se consiguen a partir de la superficie inicial. Con la sigma hago una familia 5 paramétrica. Y eso, la familia 5 paramétrica, pues conectando con lo que veíamos al principio, eso es un barrido, es una familia de superficies 5-dimensional. Las que habíamos visto, los barridos dependían de un parámetro. Este que aparecen aquí depende de 5 parámetros. Pero Márquez y Neves demuestran que la maquinaria de min-max funciona también ahora. Y ocurre qué cosa, bueno, que todas esas áreas, ¿qué estoy haciendo? Cojo una superficie, tomo el barrido, me quedo con el área más grande, etcétera, y luego minimizo entre todos los barridos. Y como todas esas superficies controlan el funcional de energía de mi superficie inicial, tenemos esto. El funcional de energía de mi superficie inicial es menor o igual que ¿qué? Que el área de todos esos barridos. Y a su vez el área se controla, ¿por qué? Por el área de la superficie que me determina la anchura. Es por el área más pequeña de la superficie en esos barridos. Vale. Y ahora, ¿qué se sabe de esa? Esto es lo que me dice aplicando la maquinaria de min-max. Y ahora termino de esta forma. Bueno, como hay esa superficie mínima que cumple esta propiedad, el área de esa superficie mínima controla las áreas de mis superficies iniciales, que a su vez está controlada por la energía de Widmore. Tengo esa desigualdad. Y digo, para terminar, me faltaría, ¿y quién es esa superficie? ¿Cuál es la solución del problema de min-max, de 5 variables que hemos tratado aquí? Bueno, pues aquí más o menos dice lo que hay que hacer. Esa superficie es mínima. Y el índice, bueno, como los barridos son 5 paramétricos, significa que el índice es 5, porque en el barrido 1 paramétrico el área crece, hasta el máximo luego decrece, y ahí se aparece el índice 1. Si el barrido son 5 paramétricos, si los barridos son 5 paramétricos, el índice de la mínima que se obtiene es 5. Entonces, la solución del problema de min-max que ha montado Márquez y Neves es una mínima de índice 5 en la esfera S3. Y bueno, ahora falta saber quién es eso, y esto es justamente lo que decíamos al principio, el resultado de nuestro colega Urbano. Ese es el toro de Clifford, es el único que tiene esa propiedad. Y el toro de Clifford, entonces lo que hay que poner aquí es el área de Clifford, que es 2pi cuadrado. Esta es la demostración, porque esto es la conjetura de Widmore, es esa. Esta energía en cualquier toro, esta energía, la energía de elasticidad, siempre mayor o igual que 2pi cuadrado. Y la igualdad para el toro de Clifford. Entonces, esto es un poco, esta es la demostración, luego hay que mirar las 90 páginas de la demostración, pero la idea central para nosotros es esa. El min-max aplicado a barridos 5 paramétricos que tienen naturaleza geométrica, y luego resolver el min-max, me aparece una superficie mínima en la esfera de índice 5, y luego pues voy a lo que se sepa de la superficie mínima de la esfera, en particular las de índice 5 son las que son. Bueno, entonces, por desgracia, quería hablar del laplaciano, esto ya lo dejo para cuando cumpla los 80 años, me guardo esta transparencia y si alguien quiere se lo podría contar en ese momento. Venga, muchas gracias, Antonio, muy bonita la conferencia, ya lo sabes. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie levanta la mano? Sí, Ildefonso. Ildefonso, has levantado la mano, ¿no? Sí, buenos días. Gracias, Marisa.
Antonio, muy interesante. Lástima que no haya dado tiempo a ver la última parte. No hace falta que cumpla 80 años, lo puedes contar antes también. Bien, Vale. mi pregunta muy rápida, que tengo curiosidad. En el caso del ambiente, la 3 esferas, Sí, has comentado que hay muchísimas mínimas compactas. sí. Mi pregunta concreta es, ¿por qué crees que se conoce el índice de tan pocas, habiendo tantísimas superficies de género variado, embebidas, no embebidas? Entonces, esa es mi curiosidad. Gracias. Bueno, es verdad, se conocen pocos ejemplos, pero hay en los últimos años hay un resultado de Capoglea y su grupo que demuestra de los ejemplos de superficie mínima en la esfera, los más interesantes y los más conocidos son los que produce Lawson. Aquí incluso en Granada hay una gente que trabaja en esa dirección. Pues los ejemplos de Lawson, Capugleas y algunos de su equipo han demostrado que tienen índice controlado. Que no sabría decir si es el índice de la superficie, bueno, sí sé decir. De toda la superficie de Lawson hay un ejemplo de género 2. Hemos dicho, género 1 es el de género 2 hay un ejemplo. Y entonces el índice de ese ejemplo es 7. Eso lo demuestra. Y eso, que es verdad, en género 2 hay una regla para índice general, para género arbitrario. Bueno, esto, digamos, el simple hecho de saber cuál es el índice ya supone un esfuerzo. Luego faltaría, por ejemplo, ya que algo parecido a lo de si la conjetura de Wilmot se ha podido entender cómo es el mínimo en género 1, se podría pensar, ¿y en género 2? ¿Qué pasa? Bueno, pues si se quisiera seguir el mismo método, antes habría que entender cómo son las mínimas de índice 7, que no... Hoy por hoy, lo único que se sabe, esto que he dicho, sabemos que la de Lawson, que es un candidato quizá natural a resolver el Wilmot, tiene índice 7, pero pudiera haber otra. Digamos, es verdad, se conocen muchas mínimas en la esfera, pero seguramente hay todavía otras muchas que no se conocen. Entonces, es un problema interesante intentar ver, primero, cómo son las mínimas en la esfera, luego, como tú planteas, cómo son los índices. Y luego, bueno, en esa dirección ver qué propiedades de la geometría de los espacios tridimensionales se pueden obtener a partir de esa información. Igual que se ha obtenido a partir del resultado urbano, bueno, es mentira. Digo, utilizando en algún momento el resultado urbano y una maquinaria muy complicada al margen, se consigue demostrar que la conjetura de Wilmot, pues se plantea de que tal vez se pudiera plantear la conjetura, vamos, se podría intentar demostrar la conjetura en dimensión, en género 2, por no ir a géneros más grandes. Pero eso ahora mismo no sé cómo estará la parte de mismas, pero la parte de que nosotros nos pillamos acerca de cuáles son las de índice 7, eso hoy por hoy no sé yo si está al alcance bueno, al alcance mío no, pero alguno a lo mejor encuentra la manera de resolver. Pero es un problema interesante. Es que mi curiosidad también iba en el sentido de que los ejemplos estos de Capoleas que él estudia están dentro de género alto pero embebidos. Y en los casos de género 1 que hay que no sean embebidos, no, sin subir el género, ¿por qué también qué puede ser tan difícil en ese caso? No, pasa lo siguiente. De entre la conjetura de Wilmot se conocen muchos resultados parciales. Entonces, entre los resultados parciales que se conocían antes de la solución, uno decía lo siguiente. Primero, si el toro no está embebido, si la inmersión tiene autointersecciones, entonces se cumple la desigualdad. O sea que faltan las que no están las superficies que me dan embebidas son las que eran el problema. Otro ejemplo, las superficies que estén anudadas, los toros anudados, como este que dibujaba hace un momento, los toros anudados cumplen la desigualdad de Wilmot. O sea que si quisieran, que ellos, Markey y Nevers no lo necesitan, pero si lo necesitara, digamos, el caso que queda ahora pendiente son toros sin autointersecciones y no anudados. Digamos que son los toros los más sencillos. Claro, un toro de ese tipo en R3 cualquiera. Pero los casos que tú mencionas, que son interesantes, esos son
por distintos argumentos se ha venido resolviendo esa situación. Bueno, pero bueno, Muchas gracias. Sigue siendo de mucho interés el problema que tú mandas, cómo iría esta historia en género, bueno, iba a decir género grande, pero por no ir muy arriba, a género 2, cómo sería la cosa. Y eso está pendiente, claro. Vale. Venga, muchas gracias, Ildefonso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo creo que, Antonio, tenemos que felicitarte por tu magnífica conferencia, tan intuitiva y tan bien expuesta. Y gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia y por mi parte solamente queda que aplaudirte. Yo solo quería decir para terminar, por una parte que debería con los años haber aprendido a no pasarme porque me pasaba ahí algo. Y luego la última, también ya que está ahora, lo he visto esta mañana, sobre el asunto de Irineo, que yo he tenido relaciones y él ha jugado un papel importante en mi carrera en varios momentos, simplemente pues mandarle un recuerdo en este momento. Vale, pues nada, entonces gracias a todos. Un momentito, que Joaquín Pérez parece que levantó la mano. Dale, vale, que la levante, dime. Joaquín, ¿quieres que la levante. una pregunta? Sí, a ver, Antonio, era una cosilla. Si me muevo un poquito, ¿me oyes? Sí, vale. Tú, la mayoría de lo que has dicho, al principio no, pero después sí, te ha ido a la esfera S3, la esfera redonda. Sí. Si yo me muevo un poquito de ahí y pienso aún en variedades que sean topológicamente la esfera, ¿vale? Pero ya no con una métrica redonda, pues piensa, por ejemplo, que sea homogénea. Si quieres, ponte en Berger, que es más sencillo que el caso general. Bueno, ¿a dónde voy? Mínimas. Pienso en mínimas. Entonces, índice 1 ya sabemos que mínima de índice 1, ¿no? O sea, que las esferas, mejor, las esferas dos-dimensionales, pues nada más que hay una mínima y que tiene índice 1, ¿vale? Sí. ¿Qué se sabe del resultado urbano? ¿Hay algo sobre eso? Incluso, ya que lo comentas, esto lo sabrás tú mejor, incluso en índice 1 es verdad que los candidatos a mejores superficies mínimas son las esferas. Eso por un lado. Tiene índice 1. No sé, ahora mismo esto lo sabes tú mejor, si sabemos que son las únicas de índice 1 en las esferas de Berger. Eso se sabe también. Hay momentos donde aparece una segunda mínima de índice 1, aunque sea una segunda esfera o una segunda topología. Bien, eso por un lado. Y luego, claro, esto que tú comentas, pues es muy interesante. ¿Cuál es la siguiente situación? Pues bueno, no sé cómo estará, pero en variedades que no son completamente redondas, pero son muy homogéneas en el sentido de que tienen mucha isometría, vale, pues es verdad que es un sitio donde se valdría la pena investigar después del índice 1 a donde se salta. Sí. Y luego, bueno, esto ya hablar por hablar, pues, una vez que eso se tenga, pues pudiera ser que alguien, no sé quién, pues fuera capaz de utilizarlo para entender esta energía de elasticidad ahí en ese contexto. No sé. Bueno, eso ya, digamos, lo dejo en manos de otros. Pero el tema de cuáles son las de índice, el siguiente índice, que sería, bueno, lo que sí voy a decir... El siguiente índice tiene que ser índice 5 a la fuerza, porque eso es el teorema de la función implícita, porque tú tienes el toro de Clifford, que vive en S3 redonda, y hay ahora una superficie muy próxima a ella en una esfera de Berger, que de hecho es el mismo toro de Clifford, pero bueno. ¿De acuerdo? Por lo menos como el índice es una cosa discreta, pues no puede saltar. Bien, pero digo, por lo menos para esferas de Berger que estén próximas a la esfera redonda. Sí, al menos cerca. Yo voy a decir que en general quizás el índice, porque el índice del Clifford viene un poco, tiene relación con el grupo de isometría, sea muy grande, y bueno, por ahí trabajando. Como luego el índice baja, quizá, por decir algo, en alguna esfera de Berger, el índice debería saltar, como el grupo de isometría es 4, el grupo, el índice podría saltar a 3. Bueno, repitiendo, en la esfera S3, el grupo de isometría es 6, y el índice que aparece es 5.
pudiera ser que en algunas, no, tienes tu razón, no en todas, pero en algunas esferas divergentes, fuera de las que están cerca de la esfera redonda, el índice saltara desde 1 hasta 3. Bueno, no lo sé. El caso, en resumen, Entiendo. el problema, por supuesto, es interesante. Y luego pudiera tener, como ya se ha visto aquí y en otros, entender el índice de las mínimas no es solo un capricho, puede tener interés en muchas aplicaciones. Vale, gracias. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más levanta la mano? Que yo esto no lo controlo muy requete bien. Bueno, pues de nuevo, gracias, Antonio. Vale. Y si vas al chat, ves que lo menos que te ponen es estupenda charla, muy intuitiva, etcétera, etcétera. Así que, una vez más, tengo que felicitarte y me alegra que hayas salido también. Vale. Un saludo para ti y un abrazo a ti también y a los demás. Vale, de tu parte, tranquilo, gracias. Bueno, gracias a todos y